En un mundo donde es tan frecuente, tan reiterativo, el escuchar cómo se nos induce a vivir una doble moral, donde hay tanta dualidad, donde las motivaciones son tan incorrectas, donde el mundo busca la idea, la ideología, la creencia fácil, cómoda, que se acomode a sus deseos, es necesario que nosotros, hoy más que nunca, nos volvamos a la vida del Señor Jesús. Este estudio tiene como tema: en un mundo corrompido es urgente que prestemos atención a la vida del Señor Jesús. Él, en Mateo capítulo 23, versículo 3, al hablar de esa dualidad que existía en su tiempo, la dualidad con la que vivían y la que reflejaban los grandes maestros de ese tiempo, los principales en la enseñanza, en la religión, el Señor dijo lo siguiente: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Está en la naturaleza humana, a consecuencia del pecado, el querer proyectar una imagen que no somos nosotros, el vivir la dualidad, la hipocresía, mas el Señor nos enseña otra cosa. Y en este tiempo tan peligroso, es necesario, es urgente volver a la vida del Señor y confrontarnos con Él. En este estudio, como he dicho hace un rato, estaremos hablando de esto y regresamos de inmediato para dar inicio. Busque su Biblia para que vayamos juntos leyendo y comprendiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Ya volvemos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Cuando el Señor estuvo en la tierra, cuando vino a mostrarnos la enseñanza del Padre y a vivir de acuerdo a esa enseñanza, Él se expuso. Él estuvo continuamente entre multitudes, las cuales podían ver cuál era la esencia de su vida, cuál era su enseñanza, cuáles eran sus obras poderosas. Y eso permitió que las personas pudieran captar quién era Cristo, cómo era la persona de Cristo, qué atributos tenía, cómo era su estilo de vida. No, nada de lo que el Señor hizo estuvo exento de la mirada de los demás en términos de enseñanza y modelaje de vida. Y eso permitió que aún sus enemigos tuvieran un concepto bastante claro, aunque no estaban para nada de acuerdo con él, pero sí tenían un concepto claro de quién y cómo era el Señor. En una ocasión, un grupo que se confabuló, dos grupos en realidad que se confabularon para ver cómo lograban atraparlo en algo que él dijera y eso les permitiera levantar una acusación, un expediente para fines de encarcelamiento o de muerte. Ellos prepararon qué iban a decir antes de llegar. Y esto es muy interesante porque voy a leer ahora mismo en Marcos 12:14, esta declaración se convirtió en un testimonio muy poderoso. Vuelvo a repetir, aún sus enemigos tenían que dar crédito de cómo era el Señor. Y esta es la declaración. Los dos grupos fueron unos enviados por los fariseos y otros enviados por los herodianos, aunque ellos estaban contrapuestos en su pensamiento y su forma de vida. Para atrapar a Cristo sí llegaron a una asociación política en este caso. ¿Y qué es lo que pasa? Que al llegar a donde estaba el Señor, le dijeron de esta manera. 12:14 dice del libro de Marcos: y cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie. Atención, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad.
Y entonces le hicieron la pregunta, ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Esa última frase, que ha terminado siendo parte del lenguaje popular en muchos países del mundo, ¿es lícito pagar al César o no?, tiene su origen en este encuentro. Es esa vez que Cristo entonces responde más adelante, en el versículo 16, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, lo que nos interesa enfocar en este momento es el testimonio, las palabras que dieron, que trajeron, que estas personas dijeron al Señor Jesús. Porque aunque el plan de estas personas era muy perverso, muy dañado, muy torcido, era una especie de trampa, querían saber cómo lograr que él dijera algo que fuera al mismo tiempo el arma a usar para acusarlo. Ellos no pudieron decir nada que no fuera la verdad. Cristo vivió de tal manera, repito, y posiblemente lo diga más durante este estudio, él vivió de tal manera que aún los que lo odiaban, aún los que se levantaron en contra de él, tuvieron que aceptar que él era una persona especial. Y estas son dos verdades que salieron a la luz. La primera es que reconocieron que el Señor tenía algunos aspectos de su carácter eran claros, evidentes, no se podía negar que él tenía estas cosas. Y estas son las cosas que en esa declaración que he leído en el versículo 14, ellos dicen, eres veraz, sabemos que eres veraz. Eso están, vuelvo a repetir, lo están diciendo los enemigos. Sabemos que eres veraz. Punto número 2, eres una persona íntegra. ¿Por qué lo decimos? Porque dice, no buscas el favor de nadie. Punto número 3, dicen de Cristo, eres imparcial. Y por último, dicen, enseñas el camino de Dios con verdad. Vuelvo a repetirlo. Ellos dieron testimonio de su veracidad, de su integridad, de su imparcialidad y de la esencia, de la manera en que él presentaba el camino de Dios con verdad. Su enseñanza, están diciendo ellos, era verdadera, no se apartaba de lo que Dios quería. La segunda cosa que en este testimonio, Marcos 12, 14, ellos se reconocieron, es que ellos sabían distinguir entre la persona que sí era veraz y la que no era veraz, entre la persona que era mentirosa y la persona que hablaba verdad permanentemente. Sabían distinguir también al maestro que se apegaba a la palabra de Dios y al maestro que no se apegaba a la palabra de Dios. Esto es sumamente importante, esto es altamente significativo. Estos enemigos que tenían, por lo menos los fariseos del grupo que fue representando a estas dos porciones de la sociedad, los herodianos y los fariseos tenían un estilo de vida que ellos decían estar totalmente apegado a la palabra de Dios. Ellos decían que sus vidas era para obedecer a Dios. Sin embargo, sus vidas, como vamos a ver más tarde, Cristo desmitifica eso que ellos creían, porque su vida estaba muy lejos, lo que eran, la esencia de ellos, a lo que ellos decían que creían de Dios. Estas personas eran capaces de saber quién es real en su enseñanza y quién no es real, aunque no se apegaban a esto, porque se puede saber la verdad y estar bien informado acerca de lo que Dios quiere y no hacer caso a Dios. En este caso, ellos hablan de ese que es el Hijo de Dios y dicen de él, le dicen a él y dicen de él, eres veraz, eres íntegro, eres imparcial y enseñas, no te apartas en tu enseñanza de lo que es verdad y rectitud ante Dios. Y entonces queremos ver en detalle esos cuatro aspectos, esos cuatro atributos que ellos acaban de mencionar. Ver en la vida de Cristo,
cada una de estas cosas por separado, porque volvemos al tema de hoy, en un mundo tan deformado, donde tantos quieren oír aquello que les agrada y desechar o rebelarse contra lo que es verdadero, es veraz, debemos volver a su vida. Tenemos urgentemente que volver a su vida, aprender de él. Todos los que estamos, tanto los que estamos enseñando y diciendo que hemos recibido su perdón, su misericordia, su favor, su salvación, como aquellos que aún no lo conocen por rechazo o porque no lo han oído. Debo empezar con el primer aspecto. Dijeron ellos, tú eres veraz, eres un hombre veraz, sabemos que eres veraz. Tenían la convicción de que Cristo era veraz en lo que decía. ¿Y qué es esto? Alguien que puede ser creído, que se puede confiar en lo que dice, porque mantiene una trayectoria de verdad en su vida, porque esa persona no solo habla, sino que expresa lo que es su naturaleza. El único veraz es Dios, está claro que Él lo dice. Él es veraz, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos nosotros, a consecuencia del pecado, no podemos decir que somos veraces siempre, pero ese atributo le pertenece a Dios. Como Cristo es, Dios hecho carne, el Verbo hecho carne, y entra al mundo como el Hijo de Dios, Él es veraz. Sus enemigos decían, sabemos que lo eres. Puedes ser creído, aunque no lo aceptaban. Mire qué contradicción. Podían decir, está bien, está diciendo lo que debe ser, pero no lo creían. Y esta manera de ser de Cristo, Pedro da testimonio de ella. Cuando nosotros vamos al primer capítulo de Pedro, Primera Pedro, encontramos que Pedro dice, y este Pedro, que fue discípulo del Señor, nos dice algo, y lo dice con autoridad, y por eso hay que prestar atención, porque él habla de alguien que él conoció durante varios años. No solo que lo conoció de pasada, sino que vivía junto a él, cerca de él, era uno de sus apóstoles, comían juntos, participaban juntos de las jornadas de trabajo, estaba allí con la multitud que seguía al Señor como parte del cuerpo de los servidores del Señor. Este hombre dio un testimonio muy impresionante y cuando volvamos al próximo segmento vamos a estar mirando en 1 Pedro capítulo 2 versículo 22, no capítulo 1 sino 2, que él dice acerca de Cristo como un hombre veraz. Volvemos de inmediato. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 22, este discípulo cercano del círculo íntimo de Cristo dice de el Señor lo siguiente. Leo, dice, el cual, refiriéndose al Señor, no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Nunca Pedro vio a Cristo diciendo una mentira, nunca vio a Cristo introduciendo un engaño o viviendo de manera engañosa. Siempre fue veraz. Y esto es lo que sus enemigos vieron también. Así que tenemos el testimonio de primera mano de sus enemigos y también el testimonio de primera mano de uno que convivió con él siempre, que estuvo todo el tiempo desde que empezó el Señor su ministerio hasta el momento en que ascendió a los cielos. Cristo es veraz. Vamos a ver algunos relatos donde se manifiesta la veracidad de Cristo. Hechos que ocurrieron durante su ministerio. El primero está en Lucas capítulo 13, versículos 31 a 33. Y es el encuentro que el Señor tiene
cuando unos fariseos se le acercaron para darle la siguiente noticia. Dice, en ese momento llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Sal y vete. Ellos entendían que le estaban haciendo un favor al Señor en ese momento, cosa muy rara, ellos haciendo un favor, pero llegaron y dieron la noticia. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Miremos el aspecto veracidad. Mire como el Señor dice. Y les dijo, id y decidle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. La respuesta del Señor, la primera parte dice, id y decidle a ese zorro. ¿Qué quería el Señor decir? ¿Cuál era el significado de decir, vayan y díganle a ese zorro? ¿Qué es lo que se entendía por zorro en ese tiempo? No, para los judíos, según dicen los historiadores, el zorro simbolizaba tres cosas. Número uno, simbolizaba un animal perspicaz, un animal que buscaba, tenía las destrezas para lograr lo que quería por medio de artimañas, por medio de estrategias. En segundo lugar, era un animal destructivo. El zorro mata por placer, entraba a las viñas y destruía sus raíces, se comía el viñedo, era un animal totalmente destructivo, intimidaba. Y en tercer lugar, el comportamiento, la conducta del zorro, siempre era tomada como, de forma simbólica, como una conducta que se parecía a la de aquellas personas que no tienen ningún interés en vivir de acuerdo a principios, a valores que salen de Dios. Es una persona que lleva su vida a la inutilidad porque vive de manera torcida, descompuesta, amoral, inicua. Entonces, cuando se hablaba de un zorro, se estaba pensando en esas tres cosas básicamente. Cuando Cristo dijo Cristo, vayan y díganle a ese zorro, está diciendo, Herodes es un hombre que vive de espaldas a la voluntad de Dios. Es un hombre que da mal ejemplo a la ciudad, a los moradores. Es un rey que logra las cosas de manera dañada, torcida, no recta. Es un hombre corrompido. Para decir eso se necesitaba ser valiente. Y es que para ser veraces hay que ser valientes. Muchas personas no nos atrevemos a decir la verdad porque tenemos temor de cómo el otro lo va a tomar. El Señor decía la verdad de manera respetuosa, de manera quieta, tranquila, porque su naturaleza veraz lo llevaba a eso. En segundo lugar, ellos dijeron que Jesucristo era un hombre íntegro. Y vamos a ver algunos ejemplos acerca de eso. Íntegro quiere decir una persona entera, completa, sin fisuras, una persona que no es hipócrita, una persona que es transparente, una persona que es sincera, una persona que no fragmenta la esencia de su ser por acomodarse a circunstancias, sino que mantiene la firmeza, no se deja arrastrar, no se deja contaminar, no se deja seducir, ni tampoco lo hace a los demás. Cristo, dijeron ellos, que era un hombre así, un hombre que no se torcía, un hombre que permanecía firme y fiel. Y en Lucas 7, 44 a 47, Cristo muestra su integridad. Hay un hombre que lo invitó a comer, dice, les rogó, insistió para que Cristo fuera a su casa. Y Cristo le dijo que sí. Este hombre se llamaba Simón y era un fariseo, la casa estaba llena de invitados. Y entonces ocurrió algo inesperado, inaudito. Una mujer entró, era una mujer pecadora de la ciudad, y empezó a lavarle los pies al Señor. Después de haber roto un perfume sobre él, un perfume muy costoso, empezó a llorar. Su alma fue conmovida con la presencia del Señor. Y esta mujer, mientras llora, va llenando los pies de lágrimas, los pies del Señor de lágrimas, y dice que empezó a secarlos nerviosamente con sus cabellos.
Y el hombre que lo invitó empezó a pensar mal del Señor. El Señor le hace 2 parábolas y concluye diciéndole, hablándole a este hombre acerca de su naturaleza íntegra. Él lo había invitado a comer, pero había sido un hombre que lo había maltratado. Entonces el Señor no dijo nada al principio, pero en el momento en que este hombre empezó a juzgar al Señor, a decir que él, si fuera profeta, supiera que esta mujer es de esta o de aquella forma, el Señor lo llamó, lo confrontó y le dijo, tú no me has dado las mínimas maneras de cortesía para expresarme que eres el anfitrión que quiere o quería que yo viniera a tu casa. Sin embargo, esta ha hecho lo que tú dejaste de hacer. Cristo no comprometía su integridad porque alguien le ofreciera algo. Cristo se mantenía puro, correcto y recto en sus decisiones y en su trato interpersonal. En Juan capítulo 6, versículo 15 tenemos otro ingrediente que tiene que ver con eso. Y dice la palabra que Cristo ha dado a multitudes, ha dado de comer ese día. Y entonces él vio cómo las personas reaccionaron ante esto que que había hecho. Como al ser favorecidas, al recibir alimento gratis, ellos empezaron a ponerse de acuerdo para declararlo su rey. Y dice la palabra de Dios, cuando las multitudes lo fueron a buscar, dice Cristo entendió sus propósitos y se fue de allí y se fue al monte solo, él solo a orar. Y nos está diciendo que Cristo para nada, estaba interesado en que las personas lo hicieran rey, lo declararan rey, porque él no estaba buscando que las personas lo amaran por lo que él les daba. Él estaba buscando que las personas reconocieran quién era él, a qué había venido, y que cada ser humano frente al amor y la gracia de Dios pudiera querer, pidiera querer, deseara que Cristo entrara a su vida, que Cristo lo transformara. Cristo no estaba buscando que las personas le siguieran por el pan físico. Cristo estaba queriendo, y por eso enseñaba, a fin de que las personas quisieran el pan espiritual. Él era íntegro en sus motivaciones, íntegro en sus propósitos, íntegro en su misión final, que era traer a la tierra la revelación de Dios para que cada persona que creyera en Él fuera salvo. En tercer lugar, ellos hablaron de Cristo como Él que era imparcial. La persona imparcial es la persona que no hace acepción de personas. Es la persona, Cristo, por ser imparcial, amaba a todos por igual. Y a todos por igual les decía, les hacía ver su condición espiritual. Les hacía ver cómo ellos estaban delante de Dios, estaban delante de Él. Cómo Él podía escrutar sus corazones y decir qué es lo que estaba pasando dentro. Por eso, como la misión era llamar a la gente de su condición de pecado y presentarles una vida nueva, decirles que si ellos creían en Él, ellos podían tener esa vida que Él había traído, venía a ofrecer, venía a dar la salvación. Todo aquel que creyera eso, entonces Cristo lo daba, pero no dejaba de decir, no dejaba de apuntar, estás en pecado, estás mal. Como Cristo no necesitaba que alguien le dijera cómo era el hombre, así dice la Biblia de Cristo, y esta vez lo dice Juan, otro de los discípulos cercanos del Señor, dice en el capítulo 2, versículos 24 y 25, pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos. Él te conoce a ti, me conoce a mí, nos conoce a todos. Y no tenía necesidad, escuche bien, no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Por eso Cristo podía ser imparcial,
porque él conocía el corazón y sabía que no había venido a adular a las personas, no había venido a traer palabras bonitas para que las personas le siguieran, sino a decirles su condición espiritual. Lo más importante es que cada ser humano supiera y sepa que necesita salvación. Puesto que ese era su propósito, él dijo claramente en Lucas 13:35, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. El rico, el pobre, el joven, el niño, el anciano, todo ser humano necesita el perdón, necesita la salvación. Cristo vino a eso, así que él, al ver una persona, le hablaba de su necesidad, le mostraba su amor, pero le hablaba de su necesidad. Cuando llegó ese grupo que interrumpió lo que él estaba diciendo, y este incidente se encuentra en Juan capítulo 8, dice que traen de una forma violenta a una mujer a la que encontraron en adulterio. La tiran delante del Señor y le dicen al Señor, y lo conminan, le insisten a que él diga, debe ser apedreada porque eso dice la ley. ¿Tú qué dices? Y entonces el Señor se inclina, escribe, no dice nada, y cuando ya ellos han insistido tanto, Él les dice, y aquí viene el asunto, Cristo fue imparcial para decir a los que la acusaban aquello que ellos debían oír, y para decir a la que pecó, a la mujer adúltera, también lo que ella debía oír. Y es en ese momento que el Señor, que conoce a todos y que se mantiene imparcial, porque su amor, su justicia y su santidad lo llevan a eso, a decirnos, mira, esta es tu condición, necesitas salvación. Le dijo en ese momento, el que de ustedes esté sin pecado, arroje la piedra el primero. El que de ustedes, cualquiera de ustedes que sientan que no son pecadores, pueden empezar a lapidar a la mujer, pueden empezar a establecer el castigo que da la ley de Moisés. Y dice que ninguno lo hizo, que todos, desde el mayor hasta el menor, se fueron uno a uno, porque esa palabra del Señor redarguyó, confrontó sus vidas. Y cuando ya estaban solos, él y la mujer, él le dijo, es decir, se había ido la multitud que había venido de manera acalorada a escuchar el dictamen del Señor, él le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. A los primeros les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, arroje la piedra el primero. A ella le dice, vete y no peques más. Tanto ella como ellos, como tú y yo, como todo el ser humano, necesitamos el arrepentimiento que trae la salvación. Y Cristo vino a hacer eso. Por eso, ante el rico y ante el pobre, ante el rey, ante el gobernador o ante el ciudadano común, ante cualquiera, Él repitió lo mismo. Si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Hacemos una pausa y volvemos para continuar este estudio. Hablando de la imparcialidad de Cristo, tenemos aquí el tercer ejemplo. Se acercó un muchacho rico y le preguntó al Señor, dice, llegó y se postró delante de él y entonces le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré yo para poseer la vida eterna? El muchacho va donde Cristo con una necesidad. Él entiende que él no tiene la vida eterna. Él entiende que tiene que hacer algo para obtenerla. Él parece estar
interesado genuinamente por obtener una respuesta del Señor que le permitiera hacer cosas o algo en específico para él llegar a tener la vida eterna. Y con eso está diciendo, aunque soy rico, aunque tengo muchas riquezas, no puedo tener con las riquezas mi vida. Me hace falta algo. El Señor empieza de una forma muy bella porque dice allí que entonces Cristo, mirándolo, estoy en Marcos 10, versículo 17, él lo vio, estoy en el 21 ahora, lo amó y le dijo. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Que el Señor está a punto de responder a alguien que necesita una respuesta, pero el Señor está mirando lo que hay en el corazón de esta persona. Y como imparcial, como aquel que ha venido a decir a cada uno, esto es así como estás, es así como Dios te ve y esto es lo que necesitas, Cristo lo iba a hacer en este momento. Este muchacho acaba de decirle, respondiendo al Señor, todos los mandamientos los he cumplido, todo eso lo he hecho. Y el Señor, vuelvo a decirlo, lo mira, lo ama y le dice, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. La respuesta de Cristo hace estremecer a este joven porque este hombre dice allí inmediatamente, se fue muy triste después de escuchar esto porque tenía muchas riquezas. Cristo está tocando el punto central. Cristo va a la médula del problema y le dice, te falta hacer algo, una cosa. Y esa cosa, eso que Cristo le enseña para que él pueda llegar a tener la vida eterna, él tiene que renunciar, él tiene que sacar de él aquella atadura que lo mantenía y era su confianza en las riquezas, su comodidad en las riquezas, el creer que las riquezas podían abrir la puerta de todo, el ser alguien tan atado a esto que le era imposible vivir de acuerdo a lo que Dios mismo les había dicho en su palabra, el compartir, darle a los pobres, a los necesitados. Cuando él escuchó eso, de la boca del imparcial, él se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Y cuando Cristo lo vio, no lo llamó y le dijo, voy a mejorar lo que te digo, voy a ponértelo más fácil, voy a acomodar la petición para que puedas entrar a la vida eterna. Cristo no lo hizo. Vio que este muchacho partió, vio cuando el muchacho se llenó de tristeza, pero él tenía que decir qué necesitaba cada ser humano para poder llegar a poseer la vida eterna. Cristo no va a dejar de decirnos lo que conviene, aunque a nosotros nos parezca, como vamos a ver un poco más tarde, algo muy difícil, algo que no es compatible con nuestro estilo de vida o nuestra manera de pensar o nuestros intereses. Y no puedo dejar de decir otro ejemplo, porque quiero recalcar esa imparcialidad. Quiero que para nosotros sea muy claro hoy que el Señor no solo es veraz, sino que es imparcial. Él va a decirnos lo que a nosotros nos corresponde escuchar, aunque no querramos, porque su único propósito es que podamos obtener esa vida que Él quiere regalarnos, la vida abundante, la vida real. Y para eso Él no puede desmejorar, no puede limitar. Él tiene que decir las cosas tal y como son, porque Él conoce el corazón. Este tercer ejemplo ocurre cuando Cristo estaba enseñando. Por favor, le pido que pase a Lucas capítulo 12 conmigo. Y allí, en ese lugar, ha pasado lo siguiente. Mientras Cristo enseñaba, dice allí, alguien lo interrumpe, alguien grita porque desea ser oído por el Señor. Está aprovechando ese momento para traer a la luz
un conflicto fraterno. Un conflicto fraterno que tiene su origen en la codicia. Están discutiendo por una herencia. Las herencias han traído siempre a la tierra grandes dificultades, grandes problemas, desgarramiento de la familia. Porque cuando hay dinero o cuando hay bienes, crece la codicia, empieza a atar, a asfixiar a las personas. Y en este momento, en esa situación, este hombre grita y dice, pide al Señor que le diga a su hermano que divida la herencia con él. Evidentemente, el hermano estaba ahí. El hermano estaba en el mismo lugar que estaba este otro. Y él quiere aprovechar esa situación, eso que se ha dado ahí, para que el Señor hable a su hermano de forma que lo convenza y la herencia sea partida entre ellos, posiblemente como cada uno quería que fuera partida. Y el Señor responde, y su respuesta nos asombra, su respuesta nos deja bastante para meditar, material, contenido para meditar, porque Cristo les respondió, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o por partidor entre ustedes? ¿Quién me ha puesto a mí por árbitro entre ustedes? E inmediatamente Cristo se va al centro del problema. Cristo pone el dedo en la llaga. No es solamente que dice, yo no estoy aquí para ser árbitro, sino que dice, ¿dónde estaba el conflicto? ¿Qué era lo que mantenía atada a estos dos hermanos? Los mantenía en conflicto, en contradicción. No podían ponerse de acuerdo. Cristo dijo allí, en ese momento, y saca a la luz la esencia del problema. Dijo, estoy leyendo en el versículo 15 del capítulo 12 del libro de Lucas, dijo, y ahora habla para todos, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cristo está diciendo, escuchen todos, esto es para que todos lo oigan. Y allí, dice allí que era una multitud de miles y miles en el versículo 1 del capítulo 12. Ese día había muchas personas escuchando al Señor. Él le dice a todos, tengan cuidado, cuiden sus almas. El que es imparcial para decirnos dónde están los problemas que nos impiden caminar, transitar el camino de verdad, de justicia, de salvación, de santidad, de pureza. Ese está diciendo en ese día, tengan cuidado, cuídense de la avaricia, cuídense de ese deseo insaciable de tener y poseer, ese deseo que hace que tantas vidas sufran en el presente y al partir de aquí sigan sufriendo porque nunca se pudieron desprender de aquello que los ataba, de aquello que los hacía personas sedientas de riquezas, sedientas de poder, sedientas de fama, sedientas de todo aquello que podían acumular. El Señor dijo ese día, la verdadera motivación de esta petición no es que haya un acuerdo fraterno, es que el dinero ha tocado o los bienes han tocado sus corazones y hay codicia. El Señor hizo luego una parábola que no vamos a entrar a ella, pero por favor léala, abra su Biblia y léala, Lucas 12, allí a partir de los versículos que hemos leído, y entonces nos damos cuenta cómo el Señor enfoca el gran mal. La vida, dice el Señor, para todos, esto es para todos. La vida no consiste en la abundancia de los bienes. Se puede tener el mundo entero, ganar el mundo entero, y el alma perderse, porque nuestras actitudes, emociones y sentimientos, pensamientos, búsquedas, metas, nos separan, nos alejan de lo que es el deseo de Dios para nuestras vidas. Hacemos otra pausa. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Recuerde que partimos de esa porción donde
los enemigos del Señor declararon que Él era un hombre veraz, que ellos sabían que Él era un hombre veraz, un hombre íntegro, un hombre imparcial. Y hemos estado estudiando cada una de estas facetas con incidentes reales, cosas que ocurrieron mientras Cristo estuvo en la tierra, donde Él manifestó, donde Él reflejó, reveló que Él era así, que esa era su naturaleza. Vamos a ver el último de los aspectos. Y ellos dijeron, sabemos que eres uno que enseña el camino de Dios con verdad. Un maestro que no se aparta de la verdad. Un maestro que sigue fiel, que se apega a lo que Dios dice que debe ser. Y esto es altamente significativo. Nosotros estamos en este punto de la historia donde la verdad se confunde con la mentira, donde la verdad es impregnada con la mentira, o donde la verdad simplemente está desfasada, ya no sirve, ya no es buena. Y aunque las consecuencias que estamos viviendo por apartarnos de la verdad son tan crueles, tan reales, tan desastrosas, tan tristes, continuamos caminando de esa manera, viviendo en una fantasía. A lo que es verdad se le llama mito, a lo que es bueno se le dice malo, a lo que es dulce se pone amargo, porque estamos apartados de lo que Dios quiere. Puesto que Cristo es el maestro de los maestros, el que vivió no separado de aquello que predicaba, sino que vivía lo que vivía primero, lo que predicaba. Y fue reconocido esto por sus enemigos. Es necesario que en este momento crítico de la historia nosotros, repito, nosotros veamos a Cristo. ¿Cómo era Cristo como maestro? Bueno, dice allí, en Marcos 7, 6 a 13, punto número 1, Cristo corrigió enseñanzas que los humanos habían añadido y que fueron elevadas mucho más por encima, fueron llevadas a un nivel superior de lo que era la palabra real de Dios. Estoy diciendo, tomaron la Biblia, la interpretaron a su manera y entonces colocaron verdades humanas por encima de las verdades de Dios. Eso es muy peligroso. Eso es sumamente corrompedor. Es allí donde el ser humano pierde la capacidad de poder entender la verdad de Dios cuando se aferra a las tradiciones de los hombres, y esto es lo que Cristo enseña. Él corrige eso. Marcos 7, versículos, voy a leer versículos 6, donde él dice, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas, preceptos de hombre. Dejando el mandamiento, versículo 8 de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y entonces Cristo está diciendo, los intérpretes de la ley han tomado sus propias opiniones, las han elevado por encima de lo que Dios dice, y ustedes ajustan, forzan sus enseñanzas, sus exégesis, las forzan y las imponen como si esto fuera de Dios. Cristo dice, eso es honrar a Dios de labios, pero no de corazón, porque eso no permite que la palabra transforme la vida, porque eso no permite, al no obedecer la palabra y al oír lo que dicen los hombres y darle el mismo crédito que aquello que dice Dios, eso no permite. La palabra humana no puede cambiar la vida. La palabra humana no puede hacer que una persona deje su estilo anterior y quiera aceptar la transformación de Dios. Cristo vino a corregir eso como maestro que no se apartaba de la verdad de Dios,
Cristo dice, no, ustedes han dejado la palabra de Dios, ustedes han tomado su propio criterio y ustedes están siguiendo sus propias verdades, entre comillas lo de verdades. Así que Cristo dice, versículos 8 y 9, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres y astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En segundo lugar, Cristo, como maestro que no se apartó de la verdad, corrigió la deformación que tenían ellos acerca del día de reposo. En Marcos 3:15 dice que Cristo, aún sabiendo que esto le iba a costar el ser acusado de un hombre pecador, un hombre que no hacía caso a Dios, Él corrigió y Él dijo, cuando estaba en la sinagoga y quería sanar a un hombre que estaba allí, Él dijo, al ver la actitud de los teólogos de la época, ¿es lícito en el día de sábado de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o matar? Y el Señor está diciendo, en este día, ¿qué es lo que Dios espera que se haga? Evidentemente, implícita en su pregunta estaba la respuesta. Lo que Dios quiere es que ese día se haga el bien, que las personas ayudemos, que las personas hagamos la voluntad de Dios. Pero la religiosidad encuadrada en sus corazones y mentes no les permitían entender que Dios, quien estableció el día de reposo, también pedía que ese día la vida fuera modelo de obediencia a la voluntad de Dios. El tercer aspecto, como Cristo, maestro que se apegó a la verdad de Dios, es que Él enseñó que ser practicantes de una religión, solo eso no cambia a la persona. Que la religión no cambia, que lo que cambia es la obediencia a Dios, la transformación real, genuina, que parte de adentro y sale afuera, y la vida empieza a proyectar, reflejar, manifestar la mano de Dios en la vida, es cuando esa palabra de Dios es dejada allí dentro, crece, da fruto, y la persona entonces, sí, porque ama, obedece, porque ama, sirve a Dios. Cristo vino a corregir esos conceptos cerrados. Y entonces en Mateo 24 encontramos que el Señor dice a los escribas y fariseos, leo Mateo 23, versículos 26 y 28, Cristo dice, así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. El versículo 27 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas les llama, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros parecéis por fuera justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Muy religiosos, muy cumplidores de la religión, muy apegados aparentemente a todo lo que fuera el cumplimiento de mandatos, críticos ante los demás que no eran como ellos, pero por dentro, el que escudriña los corazones, el que sabe quiénes somos, les dijo a ellos, ustedes son como sepulcros blanqueados. Ustedes no dejan que la palabra de Dios perfore sus vidas. Ustedes no permiten que Dios cambie, que les revele su condición. La palabra es como un espejo que nos enseña cómo está el alma, cómo está la mente, cómo está el espíritu, cuáles son nuestras conductas, comportamientos que desagradan a Dios. Pero cuando la persona no oye, la persona no quiere, la persona ignora todo aquello que Dios dice, esto es lo que conviene a tu vida, entonces la persona vive una fachada. Y ellos parecían justos a los ojos de los demás, pero para Dios no lo eran. Para Dios, y Él les dice, sus corazones están llenos de hipocresía, de iniquidad, de maldad. Esto es lo que Cristo viene a decir y exclama ese ay, ese dolor
Qué triste que ustedes sean así, les está diciendo el Señor, porque si no se dejan limpiar, no podrán ver el reino de Dios. Y él vino a decir cuál era la voluntad de Dios. Cuarto punto. Aun cuando la enseñanza pareciera dura a los que lo escuchaban y aún a sus seguidores. En Juan capítulo 6, versículos 60, y luego leeré el 61 y 65, el Señor dice claramente a sus discípulos, está enseñando algo que para muchos de ellos fue desagradable, fue muy duro. Fueron palabras que ellos no podían asimilar, no podían procesar, no podían aceptar y de plano rechazaron sus palabras, rechazaron la enseñanza de ese día. El Señor dijo lo siguiente en el capítulo 6, versículo 60. Después de hablar, dice, pero por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Entonces el Señor respondió, sabiendo que lo que en su interior sus discípulos murmuraban, es decir, el Señor supo lo que ellos estaban hablando porque Él escudriña el corazón y como es veraz y como es imparcial y como es íntegro, Él les dijo, esto os escandaliza. Y entonces dijo lo siguiente, hay algunos de ustedes que no creen. Y entonces añadió, por eso estoy en el versículo 65, os he dicho que nadie puede venir a mí si no le fuere concedido del Padre. ¿Cuál es el resultado de esta enseñanza y estas declaraciones? Decirle a las personas, sus corazones están rechazando lo que puede cambiarlos. Ustedes no creen, su problema se llama incredulidad. ¿Qué hizo este maestro que no se apartaba de la verdad de Dios? Les habla, les dice, los confronta y entonces el resultado de todo esto aparece en el versículo 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Dejaron de ser discípulos del Señor. Era muy duro. Era un maestro que hablaba cosas muy duras, verdades que no les gustaban, verdades que no favorecían a su estilo de vida. Entonces dejaron de seguirlo. Entendieron que no valía la pena seguir al Señor. Y en ese momento donde muchas personas se están yendo, el Señor mira a sus discípulos, a los 12 dice, y les dijo, ¿acaso ustedes quieren irse también? Cristo abrió la posibilidad, abrió la puerta para que todo aquel que no estuviera de acuerdo con el nivel de verdad, integridad, santidad, rectitud que Dios pide en ese momento, aun cuando fueran sus apóstoles, lo dejaran. El Señor no baja el listón para agradar nuestros oídos. El Señor no baja las enseñanzas que confrontan nuestra manera de ser, nuestro estilo tantas veces dual, hipócrita, insensible, indiferente a lo que Dios quiere. El Señor no va a decir, mira, voy a darte una oportunidad, ¿qué te parece? Vamos a conversar. ¿Qué tú crees si yo te permito esto y te permito aquello? El Señor no lo va a hacer. Vuelvo a decir, Él vino a decirnos cómo estamos para que nosotros tengamos una respuesta que nos permita aferrarnos a esa vida que Él nos quiere dar. Él no puede cambiar su enseñanza. Él no va a cambiar su palabra. Y estamos viviendo en este tiempo de tal manera que queremos buscar lo que adorne nuestros oídos, lo que satisfaga nuestros oídos, lo que le plazca a nuestros corazones. Muchas personas van a las iglesias buscando que aquellos que enseñan su palabra les digan lo que ellos quieren oír. El Señor no quiere eso, porque eso pone en peligro nuestras vidas. Y el Señor espera que nosotros, los que enseñamos su palabra, seamos veraces, íntegros, imparciales y que no nos apartemos de la verdad, porque eso
indica, eso significa que somos obedientes a Él y que amamos a las personas. No queremos que ellos se pierdan. Por eso les decimos las cosas tal y como Dios las dice. Y cuando Dios dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, está diciendo, el estilo de vida que tienes te mantiene en las tinieblas. Piensas como los que están en tinieblas, pero yo quiero que tú vengas a la luz. Yo quiero que tú participes de mi bendición. Yo quiero que tú sepas que te amo y que la vida eterna para dártela, morí en la cruz, quiero que tú la recibas. El Señor quiere, y vuelvo a decir, en este mundo de confusión, donde impera el yoísmo, donde impera el dímelo como yo quiero, o si no, no lo oigo, o si no lo dejo, hay otras palabras más agradables. El Señor te está diciendo, el Señor que te ama te dice, sígueme, sígueme, sígueme y no andarás en tinieblas. Sígueme y yo te voy a llevar, yo te permito entrar a mi reino y te hago promesa de gloria eterna porque has seguido sin apartarte mi voluntad. En este mundo tan conflictivo, las palabras de Cristo no suenan bien. Y aquellos que queremos decirla, como Él dice, tampoco sonamos bien. Somos tildados de duros, somos tildados de personas que no hablamos cosas agradables, pero la verdad de Cristo no puede ser corrompida. Y para que tú y yo seamos salvos, necesitamos que el Salvador nos diga la verdad y que nosotros aceptemos la verdad. Dios te bendiga, llama para que estos hermanos oren por ti y tú puedas conocer más del Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo.